la libertad es igual para todos. ¿En qué términos podemos definir la libertad en la actualidad? Para eso los invito a replantearnos y a pensar la libertad en otras épocas, en otras situaciones. Para esto voy a tomar de nuevo acá como invitado este libro de El miedo a la libertad de Erich Fromm para revisar algunas ideas que para mí son sumamente valiosas y principales de dos de sus capítulos. Los pueden encontrar en el capítulo 2 y en el capítulo 4. En el capítulo 3 y 4. Y pues vamos a comenzar con una pregunta, que es: ¿cómo eran antes las actividades humanas? Como para definir o hacer una diferencia sobre lo que es la libertad en la actualidad y cómo es que se han conquistado estas libertades. Era algo de lo que venía hablándoles un poco en el video anterior. Dice lo siguiente: un hombre tenía pocas probabilidades de trasladarse socialmente de una clase a otra, y no menores dificultades tenía para hacerlo desde el punto de vista geográfico, para pasar de una ciudad a otra, de un país a otro. Frecuentemente no poseía ni la libertad de vestirse como quería, ni de comer como le gustaba. La vida personal, económica y social se hallaba dominada por reglas y obligaciones a las que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad. El orden social era concebido como un orden natural, y ser una parte definida del mismo proporcionaba al hombre un sentimiento de seguridad y pertenencia. ¿Qué nos hablaba aquí o qué nos toca aquí principalmente como esta idea de lo que había antes o lo que pasaba antes en la sociedad medieval? Pues muchas de las actividades económicas, incluso de las cosas que se pensaban que se podían realizar o no, ya estaban relativamente dictadas, ¿no? Quienes habían nacido quizá en una familia que crecieron, se desarrollaron en un ambiente o en un contexto en donde sus aspiraciones era ser jornaleros, pues muy probablemente esa actividad económica era algo que se heredaba o era algo que se alcanzaba solamente, ¿no?, por la situación económica, contextual y política que vivían en ese entonces las personas. Muchos de sus sentimientos de pertenencia y muchas de las cosas que ellos los hacían sentir esas seguridades era justamente que no había que preguntarse tanto pues qué se quería hacer, ¿no? Tampoco habría que preguntarse tanto qué me tocaba hacer o qué quería yo hacer. Y estas certezas, pues bueno, al menos parece que antes era la normalidad, o más bien era la regla general que regía no solamente la sociedad y la actividad económica que desarrollaba las sociedades, sino también el pensamiento humano. Veamos qué dice más adelante aquí con otras preguntas que de repente planteo con algunas citas. ¿Qué sería la siguiente? Con respecto a esto, ¿qué pasa, no? La pregunta es la siguiente: ¿quiénes sí eran considerados individuos? Esta pregunta la planteo porque aquí me parece importante distinguir, primero, ¿qué es esto de la libertad y bajo qué condiciones ha surgido y se ha ido desarrollando? Pero también, pues, ¿quiénes eran sí considerados sujetos libres? ¿Quiénes eran dignos de ciertos tratos, ¿no? Dice por acá: aun cuando la sociedad se hallaba estructurada de este modo, como lo habíamos mencionado antes, como ya dividido, ya parcializado en ciertas actividades, ya medio heredadas algunas otras, aun cuando la sociedad se hallaba estructurada de este modo y proporcionaba seguridad al hombre, también lo mantenía encadenado. El individuo no se concebía a sí mismo como un individuo, excepto a través de su papel social. Tampoco concebía a ninguna otra persona como individuo. Es decir, ellos ya pensaban en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, incluso parte del siglo XVIII, que las personas pues ya veían dentro de esas actividades que comúnmente desempeñaban pues ya sus papás, ya los hermanos, incluso la comunidad que vivían todos juntos, pues ya ellos decían, bueno, ¿qué tanta libertad tengo de decidir, no? Y en todo caso, aquellos que se eran considerados individuos, pues muy probablemente eran aquellos que podían hacer o elaborar otras cosas más allá de estas actividades que ya estaban determinadas. Voy a regresarme a una parte que es justamente no se concebía a sí mismo como un individuo excepto a través de su papel social. Regresamos de corte
perdón, pero justo me quedaba en esta idea de el individuo no se concebía a sí mismo como un individuo excepto a través de su papel social. Tampoco concebía a ninguna otra persona como individuo. La unidad y la centralización de la sociedad medieval se fueron debilitando, creciendo en importancia el capital, la iniciativa económica individual y la competencia. Podía observarse un individualismo creciente en todas las esferas de la actividad humana: el gusto, la moda, el arte, la filosofía y la teología. Bien, aquí parecía que había una cierta seguridad, esta cierta sensación de que era lo que tocaba, ¿sí? O sea, ellos ya nacían en una circunstancia social en la que decían, bueno, esto es lo que hay. Ya sé que mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo fueron jornaleros, fueron campesinos, pues muy probablemente he de seguir esta costumbre o he de seguir este legado de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta idea de que ya todo está dictado y que a la vez de que existían esas ciertas seguridades o esas ciertas certidumbres, terminaba sucediendo que la sociedad se iba desarrollando a tal punto en el que ya era más importante competir y ver al otro, incluso cuando desempeñaba una tarea similar, que ya estaba relativamente dictada a su vez, como una amenaza, como alguien que podía quitarme la posibilidad de yo verme en otra situación. Imagínense qué clase de circunstancias históricas y sociales y culturales empezó a generar este movimiento. Pregunto aquí, para abrir un poquito más adelante el diálogo que ya venía manteniendo en el texto de Erich Fromm, ¿qué fue lo que produjo desigualdades? ¿Qué de esto que les acabo de mencionar creen que haya sido el papel que haya desempeñado o que haya llevado, más bien que haya tenido como consecuencia la producción de desigualdades, de verse el uno al otro como alguien de quien se tiene que separar, incluso como alguien de quien no se desea ser? Ya no había este sentimiento de unidad y de pertenencia, sino una sensación de tener que ser mejor que quién sabe quién, ¿verdad? Pero tener que ser mejor que. Más adelante hay otra pregunta que planteo por acá, que es: ¿cuáles fueron las consecuencias de la desigualdad? Erich Fromm lo trata de explicar en 2 párrafos bien interesantes. Dice: las masas no participaban del poder y la riqueza del grupo gobernante. Las masas que no participaban, del poder y la riqueza del grupo gobernante perdieron la seguridad que les otorgaba su estado anterior y se volvieron un conjunto informe, objeto de lisonjas o de amenazas, pero siempre víctimas de las manipulaciones y de la explotación de los detentadores del poder. Su actividad económica y su riqueza les proporcionaban un sentimiento de libertad y un sentimiento de individualidad. Pero a la vez, esta misma gente había perdido algo: la seguridad y el sentimiento de pertenencia que ofrecía la estructura social medieval. Eran más libres, pero a la vez se hallaban más solos. Usaron de su poder y de su riqueza para exprimir hasta la última gota los placeres de la vida. Pero al hacerlo, debían emplear despiadadamente todos los medios, desde la tortura física hasta la manipulación psicológica, a fin de gobernar las masas y vencer a los competidores en el seno de su misma clase. ¿Qué produjo esto? Que entonces las personas empezaran a pensar en algún punto que la competencia o que la idea de ver al otro como alguien con quien debo estar en constante comparación para sentir que estoy en una situación de poder, de estructura social diferente, pues hizo que muchos que ya tenían ese poder o que ya conservaban cierto nivel de autoridad, utilizaran eso para explotar cada vez más a las personas que menos cabían en sus vidas la posibilidad incluso de renunciar a una actividad económica. El problema de esto fue que aquello que comenzó como
una actividad dictada por un autoritarismo, comenzó a convertirse en un sentimiento de victimización y de incluso ser esa persona que sufría de violencia de manera voluntaria o porque ya no había de otra, ¿no? Esto de la voluntad también es un poco cuestionable, porque hasta qué punto las personas han decidido conservar ese estado y se sienten satisfechos con eso. ¿Cuántos discursos hay en la actualidad incluso que hablan sobre esta conformidad o sobre estas personas que son pues conformistas, ¿no? Y se le da esta connotación al conformismo como algo indeseable. Incluso si estas personas, bueno, disfrutan de esa actividad económica, de ese estilo de vida que tienen, si para la sociedad o para estas personas que están con esta mentalidad de competir todo el tiempo, de ser mejores cada vez, de ser el mejor, de superar estos obstáculos que más bien son niveles de clase social, hacer como esta escalada, aquellos que no pertenecen o que no comparten de esta misma expectativa de vida, incluso son señalados, muchas veces son juzgados, sin siquiera intentar conocer cuáles son sus motivaciones o las razones por las que están en esta aparente conformidad. Y digo aparente porque, pues, quién sabe hasta qué punto este discurso de la conformidad sea correcto. Otra pregunta que pongo por acá es, ¿qué garantías tenían los que tenían poder? A ver, estos que ya tenían la sensación de que ya tenían dominio, que habían comenzado a ser jornaleros, pero que de alguna u otra forma habían salido de esa situación que les estaba oprimiendo o que los mantenía esclavizados. ¿Qué garantías tenían? A ver, pues en todo caso habría que perseguir algo, ¿no? Por algo se deseaba con tanta fuerza. Dice por acá en el texto, tenemos razones para dudar acerca de si los poderosos señores del capitalismo renacentista eran tan felices y se sentían tan seguros como han sido descritos muy a menudo. Esta inseguridad, junto con su insistencia acerca de la dignidad humana, la individualidad y la fuerza, dieron en su filosofía muestras de inseguridad y desesperación. Esta inseguridad subyacente, consecuencia de la posición del individuo aislado en un mundo hostil, es decir, estas personas que tenían ya una inseguridad de no poder alcanzar, de no poder salir de esa situación y que estaban siendo cada vez más dejados a su suerte, más abandonados por condiciones que antes les protegían, y que esto los llevaba a estar constantemente en conflicto unos con otros, odiándose unos entre otros por las diferencias tan estructurales y tan dimensionales que había entre unos y otros, tiende a explicar el origen de un rasgo de carácter que fue su apasionado anhelo de fama. Si el significado de la vida se ha tornado dudoso, si las relaciones con los otros y con uno mismo ya no ofrecen seguridad, entonces la fama es un medio para acallar las propias dudas. ¿Qué tan diferente es esto en la actualidad, ¿no? Cuando parece que entonces todos los esfuerzos que se intenten hacer para vivir una vida plena, para vivir una vida feliz, ya no depende entonces o que ya no se puede lograr a través de las relaciones, porque ahora son tan efímeras, tan inciertas, tan líquidas, diría por ahí Zygmunt Bauman, que va a ser un autor que revisaremos justo después de revisar este texto. ¿Qué pasa cuando esa certidumbre ya no se alcanza con los esfuerzos de pertenecer a una clase social o incluso de tratar de sostener vínculos con los otros? Pues bueno, parece que aquí la única alternativa que comenzó a emerger era la fama, esta idea de que la inmortalidad en algún punto, a través de las obras, a través del reconocimiento social o incluso a través de la dependencia de otros por las propias ideas, por las invenciones y demás, como este reconocimiento colectivo, pues era lo único que aseguraba a las personas que su propósito y plan de vida estaba resuelto, ¿no? Ya no había que plantear más, era lo único que se podía aspirar y era lo más como lo más digno. Por ahí hay otra palabra, pero era como lo más hermoso a lo que se podía aspirar, ¿no? Lo más virtuoso, la virtud más grande que se tenía por ahí. Bien, por acá hago otra pregunta que
surge de otras dos citas textuales. La pregunta la diré al final, primero voy a leer las citas que dicen lo siguiente. Muchos miembros de las corporaciones se empobrecieron y debieron buscar alguna ganancia fuera de su ocupación tradicional, llegando frecuentemente a ser pequeños comerciantes accidentales. Muchos de ellos habían perdido su independencia económica y su seguridad, mientras al mismo tiempo se aferraban al ideal tradicional de la independencia económica. El empeoramiento de su posición económica y social se manifestó en su creciente descontento, en la formación de organizaciones propias, huelgas y hasta violentas insurrecciones. Aquí voy a plantear una pregunta bien interesante, porque, a ver, muchas de estas personas que terminaron siendo abandonados, juzgados y demás bajo estos discursos de que quienes tienen el poder es porque se han esforzado lo suficiente en conseguirlo, quienes tienen las riquezas es porque han tenido el mérito suficiente para alcanzarlas, quienes han sido felices es porque han puesto su vida al servicio del trabajo y demás, hizo que algunos pues comenzaron a tener una condición económica cada vez más empobrecida. ¿Y qué fue lo que pasó con todo esto? Que las personas comenzaron a tener un descontento tan inmenso que la violencia, que las huelgas, que la lucha, que la revolución fue una de las formas en cómo se fue manifestando este descontento, estas desigualdades y este maltrato que ellos notaban. Y la pregunta que aquí planteo es, ¿por qué en la actualidad tenemos políticos con tan alto impacto discursivo? Y más adelante, Fromm, en el texto, en otros capítulos que hemos de revisar, él menciona justo que estos sentimientos que se vienen acumulando, como ira, como coraje, como esta sensación de querer derrocar, de querer vencer al enemigo, ¿no? Y de nombrarlo y de etiquetarlo y de estar constantemente en esa lucha, en esa separación entre los buenos y los malos, pues han sido discursos que políticamente han dominado las mentes. A ver, en México, pensemos esto, en México, ¿qué tanto ha tenido efecto este discurso de ver algunos como los enemigos y de nombrarlos y de hacer por ahí política con esto? ¿Qué tan transparentes son los procesos? Que si bien hay algunas cosas que me parecen importantes, como este sentimiento de que sí es importante que se atienda primero a los vulnerables, que no voy en contra de ese discurso, me parece excelente por ahí tenerlo como una idea central para combatir las desigualdades. ¿Qué tan transparente y qué tan real es esto en la práctica? ¿Qué tan accesible es para nosotros corroborar que esto se hace? Bien, otra pregunta por aquí que planteo más bien es cómo esa ira, ese coraje acumulado, cómo esta situación de vivir en tanta desigualdad, cómo cambiaron las mentes. Fromm dice lo siguiente: ciertos cambios significativos en la atmósfera psicológica acompañaron el desarrollo económico del capitalismo. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque sí es importante señalar que aquí menciona él que primero hubo unos cambios estructurales, unos cambios tal cual que se hicieron en la forma en cómo funcionaba la sociedad, que producieron modificaciones en cómo las personas se sentían, en lo que pensaban de sí, en lo que pensaban de su realidad. Y bien, ahora sí continúo. Un espíritu de desasosiego fue penetrando en la vida de las gentes hacia fines de la Edad Media, mientras comenzaban a desarrollarse el concepto del tiempo en el sentido moderno. Es decir, conforme se iban haciendo estos cambios y la gente pensaba sobre qué era lo más importante, entonces ahora el tiempo comenzó a tener ahí una etiqueta o un lugar muy especial, pero especial en el sentido de ser primordial, de ser lo más importante. Dice: los minutos empezaron a tener valor. Un síntoma de este nuevo sentido del tiempo es el hecho de que en Nuremberg las campanas empezaron a tocar los cuartos de hora a partir del siglo XVI. Cada 15 minutos estaba marcando la hora. Imagínense cómo las personas tenían que estar tan pendientes del tiempo. El tiempo tenía tanto valor que la gente se daba cuenta
que no debería gastarse en nada que no fuera útil. El trabajo se transformó cada vez más en el valor supremo. ¿Cuántos discursos vemos en la actualidad todavía que nos dicen: no pierdas tu tiempo, si tú quieres progresar tienes que garantizar que el esfuerzo valdrá la pena, aquellos que descansan son aquellos dormidos y demás, ¿no? O sea, yo me estoy yendo por acá a estos discursos medio fantasiosos que de repente se nos dan, pero que los vemos tan motivacionales o que son como tan embelecidos en el sentido de, o la gente vive tan embelecida con esto de que están siendo o perteneciendo a otra sociedad por tener esa mentalidad de ganadores y demás cosas, medio trilladas, pues, justo porque las personas comenzaron a valorar el tiempo en el sentido de que era la única garantía o lo único medible o de lo único que se tenían que preocupar para saber si podían llegar a ser exitosos o no. Y más adelante viene por ahí esta idea. Pero bueno, una pregunta central también que viene más adelante es, con esto del tiempo, con esto que se venía dando como fenómeno social de las luchas, de la incertidumbre, de la ira, del odio y demás, de estas personas que se centraron tanto en trabajar para ocupar su tiempo en algo valioso, o sea, en algo que diera valor. ¿Cómo se sentían las personas en esa situación? A ver, pensémoslo. Dice por aquí: el estado de angustia, el sentimiento de impotencia, insignificancia, es decir, esto de que, híjole, pues creo que soy muy poco, creo que no me va a alcanzar para hacer esto, por más que intente, creo que no voy a poder. Y especialmente la duda acerca del propio destino es, ¿qué va a pasar con mi vida? Después de la muerte, constituyen un estado de ánimo prácticamente insoportable para cualquiera. Es decir, preguntarse sobre, ¿lo voy a poder lograr o no? ¿Va a cobrar importancia esto o no? ¿Me quedo con un trabajo así y entonces niego este impulso, esta ira que me motiva a buscar lo propio? Esta duda constante pues era algo que angustiaba a las personas, era casi algo insoportable, dice aquí. Casi no habría nadie que, atormentado por un miedo semejante, fuese capaz de abandonar la atención, gozar de la vida y quedar indiferente a lo que ocurrirá después. Es que a ver, ¿esto qué tan diferente es, en la actualidad? ¿Quién se puede sentar en un momento a disfrutar algo que ha logrado con el hecho simplemente de disfrutarlo, con esa intención? Bueno, por cuestiones técnicas voy a tener que ir dándole cierre a este video en esta parte, porque ya no traigo el libro por acá, tuve que moverme del lugar. Pero bueno, para ir cerrando este tema y para irle dando cierre aquí, sí es importante tocar lo siguiente. ¿Quién está realmente disfrutando de estos pequeños logros que de repente hacen su vida? Estos logros que quizá la libertad representa como algo no tangible, como algo que en sí no produce riqueza, pero sí produce libertad simbólica. Es decir, ¿qué pasa con estos actos que requieren una voluntad, una introspección que lleva a las personas a posicionarse en una situación mental diferente, de pensarse ellos en una circunstancia que en un primer principio les resulta ajena, puesto que otros tienen otras ideas preconcebidas o ideales de lo que deberían de ser, pero que logran con mucha valentía afrontar estas barreras o estas imposiciones que venían de afuera, no solamente por estas imposiciones sociales que de por sí ya la clase social a la que pertenecen o las condiciones en las que nacieron y se van desarrollando ya son una circunstancia no elegida como tal, sino una circunstancia con la que se vive. Pues, ¿qué pasa con estos logros que rompen esas determinaciones que estaban ya dictadas con respecto a lo que tocaba, ¿sí? Con respecto a lo que, pues eso es lo que te tocó hacer o lo que te tocó ser. ¿Por qué no se le da valor también de repente a estas posibilidades de superar las dificultades que estas cosas que suceden alrededor ya limitan la libertad? ¿Por qué siempre la gente persigue en la actualidad todavía este deseo constante y siempre incesante de tener más, en lugar de ser más, en lugar de ser libre cada vez más?
Los invito a reflexionar con esta idea y me gustaría invitarlos nuevamente a seguir disfrutando de los videos del canal, a seguirse suscribiendo, a seguir constantemente ahí pendientes de lo que se está subiendo. Y bueno, aunque muchas ideas siempre suenan muy locas, siempre habrán locuras que concuerdan. Muchas gracias.